Te ilusionas con esa casa tan perfecta que ves por internet. Te visualizas en ella todas las mañanas desayunando en esa cocina tan bonita, viendo películas en ese salón tan maravilloso, decorando esa magnífica casa para Navidad y de repente llega el banco y te dice no puedes permitírtelo. ¿Te suena, verdad? Pues en este vídeo te voy a enseñar qué casa puedes permitirte de verdad, antes de gastar tiempo, dinero e ilusiones en todo el proceso. Y en este vídeo vas a conocer qué necesitas saber del banco de ti, cuántos ahorros debes de tener y cómo calcular tú mismo la casa que te puedes comprar, tanto para vivir como para inversión. Además, atento porque en este vídeo te voy a contar cómo conseguir las mejores hipotecas ahorrándote costes ocultos que los bancos no quieren que sepas, ya que como inversora inmobiliaria llevo muchos años gestionando y rentabilizando propiedades, trabajando codo con codo tanto con propietarios como con inversores. Y he entendido que entender bien tus números puede marcar la diferencia entre cumplir un sueño o convertirse en una pesadilla financiera. Y hoy te voy a enseñar cómo hacerlo de la manera más sencilla para que consigas la mejor vivienda posible según tu situación económica financiera particular. ¿Cuál es el error más común que cometen la mayoría de las personas con escasa educación financiera? Enamorarse de un piso antes de saber si puedes permitírtelo o no. Y es normal. De hecho, lo fácil es visualizarnos en esa casa tan maravillosa, conseguir la casa de nuestros sueños, cocinar todas las mañanas en ella, disfrutar de su estancia. Pero mientras te ilusionas, el tiempo corre. Y después resulta que llegan las visitas a la vivienda, las llamadas con los bancos, los papeleos. Y de repente resulta que cuando ya has elegido la vivienda de tus sueños, o la que más te ha gustado de todas las que hayas visitado y hayas pasado por todos los procesos, llega el banco justo antes de darte la hipoteca y te dice: lo siento, resulta que no puedes pagar esta hipoteca. Y entonces sientes una mezcla de frustración, pérdida de tiempo y desilusión por encontrar tu primera vivienda. Por lo tanto, para ahorrarte todo eso hay que dejar claro que comprar una casa no empieza navegando por Idealista, ya que comprar una casa comienza conociendo bien tus números. ¿Cuánto puedes pagar? ¿Qué entrada puedes aportar? ¿Qué ratio de endeudamiento puedes asumir? Solo sabiendo esto primero puedes empezar a buscar. Y créeme, cuando buscas con las cifras claras, todo cambia, ya que tomas decisiones de una manera mucho más rápida, evitas frustraciones y sobre todo encontrarás oportunidades que sí podrás convertirlas en tu primera vivienda. Y bien, ahora sí, vamos a entrar en materia, que es lo que nos gusta. Las 4 variables que tenemos que tener en cuenta antes de comprar una vivienda son: en primer lugar, el valor de referencia y valor catastral. ¿Qué es lo que se diferencia el uno del otro? Es que el valor de referencia es el valor que la Dirección General del Catastro anualmente determina para calcular impuestos como el ITP o el impuesto de actos jurídicos documentados. Y el valor catastral es el valor administrativo para calcular el impuesto del IBI. Un pequeño detalle es que el valor de referencia tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de comprar, porque en base a que si el valor de referencia es menor o más alto que el valor de precio de compraventa, ¿vale? Si el valor de referencia es mayor que el precio de compraventa que lleguemos a negociar con la parte vendedora, resulta que los impuestos de ITP y demás los pagaremos en base a este valor de referencia en vez de en base al valor de precio de compraventa, ¿vale? Hay que tenerlo muy en cuenta, ojito con esto. 2. El valor de tasación. 3. El capital que vamos a necesitar para la entrada y los gastos de compraventa. Y 4. La capacidad de endeudamiento en base a nuestro salario que podamos tener. ¿Qué máximo nos podremos endeudar según nuestro nivel de ingresos? En torno al 35 o 40% en el mejor de los casos. Y 5. Tendremos que aprender a hacer una simulación práctica de cada caso en concreto o de cada oportunidad que se nos vaya presentando. Suponiendo que queremos comprar una vivienda por el valor de 200.000 euros,
tenemos que tener en cuenta en primera instancia, como he comentado anteriormente, el valor de referencia catastral, porque resulta que los impuestos de compra-venta y demás lo vamos a pagar en base a ese valor de referencia, no en base al precio de compra, ¿vale? Es decir, si resultase que el valor de referencia, que no es lo habitual, pero pudiera ser, fuese mayor, fuese más elevado que el precio de compra-venta, esos impuestos, ¿vale? Esos gastos que vamos a tener a nivel de impuestos van a ser en base a ese valor de referencia en vez de en base al valor de compra. Aunque lo habitual es que el precio de compra-venta normalmente sea superior al valor de referencia. Después de eso tendremos que tener en cuenta el valor de tasación, que mínimo lo tendremos que conseguir por 200.000 euros. Y tú dirás, ¿por qué? Pues bueno, resulta que los bancos, la hipoteca, la financiación, te la van a dar en base al menor de los valores de compraventa o de tasación. Es decir, si la vivienda te la tasasen por menos de 200.000 euros, resulta que la hipoteca te la darían en base a ese valor de tasación inferior al valor de compraventa. Por lo tanto, te va a afectar a la hora de la financiación de tu hipoteca. Por eso, lo que tenemos que intentar es que mínimamente no lo tasen por el valor que realmente vayamos a comprar. De ahí a que podamos jugar a que nos tasen la vivienda por un valor superior. Que un dato de alto valor que te voy a decir en este vídeo y a continuación, que muchos te cobrarían, es que lo suyo, ¿vale?, es que consigamos un tasador externo al banco, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, resulta que los tasadores de los bancos pueden ser más económicos, ¿vale? Porque pueden rondar en torno a los 200 y pico, 300 euros. Y si conseguimos un tasador externo a la entidad bancaria a la que vayamos a solicitar la hipoteca, nos puede costar unos 400 y pico, 500 euros. Pero es que resulta que con eso podemos jugar con el precio de la tasación, ya que tendremos muchas más probabilidades de que un tasador externo nos tase en la vivienda por un mayor valor. Y al final eso es lo que vamos a querer conseguir para poder jugar con la financiación. Y con un banco, como al final el tasador que te pongan te lo van a elegir a dedito, te puedes arriesgar a que ese tasador no tenga un buen día y al final resulte que la vivienda te la tasen por un precio menor del que hayas comprado y al final eso llega a afectar a tu financiación. Aunque otro dato valioso que te doy es que antes de solicitar un tasador externo, consultes con tu entidad bancaria con qué entidades tasadoras trabajan, ¿vale? Porque no todas las entidades financieras, no todas las entidades bancarias trabajan con las mismas entidades de tasadores, ¿vale? Por eso es muy importante que con ese tasador que llegues a contactar para que te tase tu vivienda de cara externamente al banco, trabaje para esa entidad bancaria. De nada por el truquito. 2. El ahorro necesario que vamos a necesitar para esa operación. Bueno, pues teniendo en cuenta que lleguemos a conseguir el 80% de financiación, que al final es una financiación estándar, ¿vale? Vamos a necesitar una cuantía en base a esta operación, de unos 40.000 euros, ¿vale? Porque ese 20% que no nos da el banco, porque nos daría un 80%, lo tendríamos que aportar nosotros, que se resultaría un total de 40.000 euros. Que si llegásemos a conseguir el 90% de financiación, cosa que es posible, donde tengo otro vídeo que te lo explico, tendríamos que aportar una cuantía de unos 20.000 euros, ¿vale? Y si llegásemos a conseguir el 100% de financiación, que puede resultar más difícil, más complicado, pero no imposible, que también te lo explico en uno de mis otros vídeos, la cantidad que tendríamos que desembolsar de nuestro bolsillo sería de 0 euros. Es por eso que antes de empezar a visitar viviendas, lo que tenemos que hacer es trabajar nuestro perfil bancario y llegarnos a las mayores entidades posibles, ¿vale? Para aportarle todos nuestros datos como persona física y saber así a cuánta financiación podríamos llegar a acceder o con qué entidades podríamos llegar al 80%, con cuáles al 90% o con cuáles inclusive al 100%, que también nos podemos llevar alguna sorpresita. Entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta el capital que tenemos ahorrado, lo suyo es que antes hagamos un estudio de mercado de las entidades financieras para saber lo que nos puedan ofrecer y los productos que puedan ofrecernos, para así poder comparar y saber realmente a qué financiación vamos a poder acceder. Que también para ese ahorro necesario, lo que tenemos que tener en cuenta es que se nos va a ir aproximadamente en torno a un 10% del valor de precio de compra-venta
con los gastos de compraventa, ¿vale? Que esos gastos de compraventa van a ser el ITP, el impuesto de transmisiones patrimoniales, gestoría, notaría, registro, etcétera, ¿vale? Entonces, si tenemos en cuenta que se nos iría aproximadamente un 10% del valor de compra, tendríamos que tener en cuenta que se nos iría unos 20.000 euros. Por lo tanto, el ahorro necesario que necesitaríamos en base al tipo de financiación que lográsemos conseguir, ya sea del 80, del 90 o del 100%, sería un total, por ejemplo, si fuese del 80%, 40 más 20.000, necesitaríamos 60.000 euros a aportar de nuestro bolsillo para poder comprar esa vivienda con ese precio de compraventa, ¿vale? Si el banco, alguna entidad bancaria nos diese el 90%, 20.000 euros más otros 20.000, tendríamos que desembolsar unos 40.000 euros. Y si llegásemos a conseguir el 100% de financiación, que es difícil, pero no imposible, pues necesitaríamos desembolsar de nuestro bolsillo 20.000 euros únicamente. Y 3, capacidad de endeudamiento. Teniendo en cuenta que tuviésemos un salario de unos 2.000 euros netos mensuales, ¿vale? Y que nuestra capacidad, nuestro límite de endeudamiento sería en torno a un 35% del nivel de nuestro ingreso, resulta que nos podríamos endeudar un máximo de unos 700 euros aproximadamente. Por lo tanto, lo que tenemos que aprender es a calcular la simulación de la cuota de la hipoteca, porque eso es lo que nos va a marcar nuestro nivel de endeudamiento. Por ejemplo, si hacemos una simulación de la hipoteca, que eso es buscando en internet, ponemos simulación cuota hipoteca Banco de España, ¿vale? Perfectamente hacemos clic, ¿vale? Y tenemos acceso a meter esos datos, donde nos va a pedir los años en los que vamos a tener o necesitar la hipoteca, el tipo de interés, que lo que tenemos que poner un tipo de interés medio, que sea el medio estándar, precio de mercado, ¿vale? Tipo de interés medio de mercado, y la cuantía que vamos a necesitar hipotecar, ¿vale? Que, por ejemplo, teniendo en cuenta que llegásemos a conseguir el 80% de financiación, que es la financiación estándar, llegaríamos a hipotecar unos 160.000 euros, ¿vale? Que entonces con ese simulador nos va a salir que a 30 años con un tipo de un 2,5% de interés tipo fijo, ¿vale? Se nos quedaría una cuota de unos 632 euros aproximadamente, ¿vale? Si, por ejemplo, llegásemos a conseguir el 90% de financiación, resulta que la cuantía de la hipoteca la necesitaríamos por un valor de 180.000 euros, ¿vale? Por lo tanto, ese valor a 30 años a un 2,5% de interés tipo fijo, se nos quedaría una cuota de 711 euros. ¿Qué significa eso? Pues bueno, que si hipotecásemos, por ejemplo, en el supuesto de los casos, 160.000 euros, la cuota de la hipoteca se nos quedaría unos 632 euros. Y como la cantidad máxima que podríamos endeudarnos sería unos 700 euros aproximadamente, significa que no tendríamos problema alguno para solicitar dicha hipoteca. Pero resulta que, por ejemplo, si llegásemos a necesitar hipotecar unos 180.000 euros, ¿vale? Consiguiésemos una mayor financiación, lo que tenemos que tener en cuenta es que esa hipoteca, al quedarse la cuota un poco más elevada y rozando la capacidad máxima de nuestro nivel de endeudamiento, nos podemos arriesgar a que el banco no deniegue la hipoteca. Es por eso muy importante que aprendamos a analizar y estudiar estos números antes de meternos en la compra de ninguna vivienda y así saber con qué precio, con qué rango de compra podemos comprar. Así que, atención, antes de comprar y antes de estar haciendo visitas y perdiendo el tiempo en vano, lo que debemos de saber es aprender a calcular nuestro rango de precio de compra, que se va a calcular en base a nuestro nivel de ahorro, ¿vale? Porque son los que vamos a necesitar para poder acceder a esa compra, nuestros ingresos o salario, que son los que va a marcar nuestro nivel de endeudamiento, ya que, como anteriormente he comentado, máximo nos podremos endeudar en torno al 35 o 40% dependiendo de la entidad bancaria. Y 3, la cantidad que necesitemos hipotecar más la financiación que podamos llegar a conseguir. ¿Por qué? Porque eso nos va a marcar la cuota de la hipoteca que se nos va a quedar. Que esa cuota de la hipoteca es lo que va a marcar nuestro nivel de endeudamiento. Porque, como he explicado antes, si por ejemplo se nos queda una cuota de hipoteca y hacemos una simulación, como bien he explicado antes en el caso práctico, si se nos quedase una cuota de hipoteca de, por ejemplo, 700 euros haciendo esa simulación en base a la cantidad que necesitásemos hipotecar, los años y el tipo de interés,
si se nos quedase unos 700 euros y ese 35% que calculamos en base a nuestro máximo nivel de endeudamiento resulta que nos sale también unos 700 euros, ¿vale? Significa que, por ejemplo, esa cuota de la hipoteca se nos quedaría con la cuantía máxima que los bancos nos podrían llegar a financiar, ¿vale? Por eso es tan importante que tengamos en cuenta todos estos factores antes de llegar a comprar una vivienda. He aquí otro ejemplo más, para que nos quede claro, sino lo siguiente. Si ganásemos, por ejemplo, 2.000 euros netos al mes, significa que nos podríamos endeudar máximo unos 700 euros al mes. ¿Por qué? Porque esos 700 serían ese 30% máximo de nivel de endeudamiento en base a esos 2.000 euros que ganaríamos netos al mes, ¿vale? ¿Qué significaría eso? Que no podríamos pedir una hipoteca de más de 180.000 euros, porque resulta que si pidiésemos una hipoteca de más de 180.000 euros, resulta que se nos quedaría una cuota de la hipoteca de más de 700 euros, y eso significaría que los bancos no denegarían la hipoteca. Por eso, en base a este ejemplo práctico, por ejemplo, si ganásemos unos 2.000 euros al mes, significa que nuestro rango de precio de compra máximo sería unos 180.000 euros, o si lográsemos una mayor financiación y demás, y dependiendo de nuestro capital ahorrado, nuestro rango de compra máximo aproximadamente sería unos 200.000 euros. Así que antes de ir a lo loco, te voy a contar los errores más frecuentes. Primero, buscar pisos antes de conocer tus números, ya que te puedes ilusionar, encaprichar y luego el banco te puede romper todos tus sueños. Así que empieza por calcular cuánto es lo que vas a poder pagar. 2. Pensar que te financiarán más del 100%. El 100%, como expliqué en el anterior vídeo de la hipoteca, ¿se puede conseguir? Sí, pero no siempre. Dependerá todo de cada caso en concreto de cada persona, ¿vale? Por eso que lo suyo es que siempre tengamos en torno al 20 o 30% del precio de compra, que eso va a suponer los gastos que vamos a necesitar tanto para los gastos de entrada como para los gastos de compraventa, ¿vale? Tercero, creer que un alquiler alto te garantiza la hipoteca. Bien. Aunque tengamos un alquiler alto, ¿vale? Y nos creamos que podemos justificar al banco que si podemos pagar ese alquiler, podremos pagar la hipoteca, eso no significa que el banco no vaya a aceptar la hipoteca, ¿vale? Porque el banco no va a tener en cuenta el alquiler que tú pagas, sino el banco lo que va a tener en cuenta va a ser tu ratio de endeudamiento en base a tu salario o a tu ingreso, más su normativa interna, que eso dependerá de cada entidad bancaria. Además, el acceso de un alquiler dependerá de los requisitos en cuestión de cada propietario, pero el acceso a una hipoteca no dependerá de ningún criterio como propietario, sino de los criterios o normativa interna de cada banco. 4. No saber calcular bien tu salario neto real, que básicamente lo que tendremos que tener en cuenta y saber interpretar son nuestras declaraciones de la renta, porque los bancos, además de pedirnos nuestras 6 últimas nóminas, también nos va a pedir sobre todo las 2 últimas declaraciones de la renta, ¿vale? Porque lo que tenemos que saber diferenciar es una nómina neta, ¿vale? Nuestra nómina neta, a diferencia de nuestra nómina bruta, que la nómina neta significa que ya están descontados, ¿vale? Todos los gastos de IRPF, cotizaciones, etcétera, ¿vale? Y la nómina bruta está libre de impuestos y retenciones. Por lo tanto, lo que el banco va a tener en cuenta va a ser los ingresos percibidos por esa nómina en neto, ¿vale? Y para los autónomos lo que tendrán en cuenta son sobre todo las 2 últimas declaraciones de la renta donde aparezca el rendimiento neto, ya que lo que tenemos que tener muy en cuenta es que el banco solo cuenta el dinero neto mensual real que ingresa de forma demostrable y estable, que eso significará, como he comentado anteriormente, las 2 últimas declaraciones de la renta, ¿vale? Que lo que mirarán son los rendimientos netos quitados todos los impuestos, ¿vale? Y nos pedirán las 6 últimas nóminas. Coge tu última declaración de la renta, no te fíes solo de la nómina del mes, usa la renta anual. Suma todos los ingresos netos anuales declarados, es decir, lo que efectivamente cobraste limpio en todo el año, sin impuestos. Suele estar en una casilla de rendimientos netos del trabajo. Infórmate con detalle qué casilla la declaración de la renta son. Creo que son casilla 18, casilla 595 y luego se divide entre 12. Divídelo entre 12 meses y así tendrás tu salario neto medio mensual, que es el que el banco va a considerar para calcular la cuota máxima
de la hipoteca. Por lo tanto, imagina que entonces tienes unos ingresos netos del trabajo de, por ejemplo, 21.600 euros en total en todo el año. Entonces, eso significa que 21.600 euros entre 12 meses significa que serían unos 1.800 netos al mes. Este número, 1.800 euros al mes, es el que tienes que usar para calcular tu cuota máxima, no lo que ves en tu nómina mensual suelta, ya que máximo te podrás endeudar del 35 al 40% de esos 1.800 euros al mes. Que ese endeudamiento máximo va a ser la cuota máxima de la hipoteca que vas a poder llegar a pagar y la que te van a poder aprobar los bancos. Y bueno, aquí tenemos el error de la corona, el error número 5. No prever gastos de imprevistos y conseguir buena hipoteca. Es decir, que no te la claven los bancos. ¿Por qué? Porque mucha gente calcula justito lo que es el precio de la vivienda, la entrada del 20%, los impuestos, notaría, etc. Pero no cuentan con imprevistos comunes, como pueden ser, por ejemplo, reformas urgentes, lo que es tema de, por ejemplo, humedades, problemas eléctricos, etcétera, que al final luego nosotros tengamos que afrontar, ¿vale? Impuestos o tasas imprevistas, algo que se nos pueda escapar, mobiliario necesario, ya sea para entrar a vivir o porque vayamos a querer comprar esa vivienda a modo inversión, pequeñas reparaciones, comisión de apertura de la hipoteca, ojo, en algunos casos, por eso siempre recomiendo leer la letra pequeña. Y bueno, si no tenemos en cuenta todos estos factores, podemos llegar a palmar de 2.000 a 10.000 euros perfectamente en gastos extras. Porque lo que significa es que comprar una casa más una mala planificación es el resultado del desastre financiero. Y bueno, consejos que os doy es que guardéis del 5 al 10% del valor del inmueble, ¿vale? Y que dejéis un pequeño margen para poder respirar, teniendo en cuenta que pueden surgir imprevistos. Porque si no aplicas la regla del colchón mínimo, ¿qué problemas puedes generar? Pues que llegues justo de dinero, que no puedas afrontar esos gastos extras, que te endeudes más a tarjetas, crédito o préstamos personales, que empieces tu vida como propietario ahogado financieramente, y que el comprar una vivienda, en vez de conseguir un sueño, se convierta en tu mayor pesadilla. Y por último, no te olvides de intentar conseguir negociar las mejores condiciones hipotecarias, que te dejo vídeo aquí abajo en la descripción, donde te explico los mejores tips y recomendaciones para conseguir las mejores condiciones bancarias y conseguir la máxima financiación si es lo que buscas. Y así no hacer demasiado largo este vídeo. Así que te pido amablemente que si este vídeo te ha servido o te ha ayudado, lo compartas con algún amigo o familiar que también le pueda servir y ayudar en gran medida, para que aprenda a tomar las mejores decisiones antes de comprarse esa casa tan soñada, sin llegar a hipotecar su tranquilidad. Déjame cualquier duda en comentarios para que te pueda ayudar a construir tu futuro camino dentro del sector inmobiliario con cabeza. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.